Nunca había visto nada así. Esto realmente... No se rían, no se rían, no. Saben, simplemente pásenla bien. Si quieren aplaudir, háganlo. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Si no les gusta lo que yo digo, pueden irse y ahí se les acaba el rango y se les acaba el futuro. Pero bueno, siéntanse cómodos porque estamos todos en el mismo equipo. Y me dijeron, señor, usted quiere escuchar, usted no lo va a escuchar, el murmullo en la sala. Tenemos que se relajen un poquito, así que diviértanse. Quiero darle las gracias al secretario Hexet y al general Kane. Racing, lo llaman por eso por una razón. A ti es la persona que estaba buscando cuando la vi. Están los jefes del Estado Conjunto y tantas personas aquí representando los más maravillosos luchadores en la historia del mundo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nos sentimos muy orgullosos. Yo reconstruí las Fuerzas Armadas en mi primer mandato. Tuvimos la mejor economía en la historia y reconstruir las Fuerzas Armadas. Eso es lo que digo todo el tiempo. Y también nos mantuve las fronteras seguras. Tuvimos unas fronteras muy buenas, no teníamos personas que venían de las prisiones, ni de las cárceles, ni nada de todo lo que pasó en los últimos 4 años. No me voy a olvidar nunca lo que le sucedió a este país en los últimos 4 años con la incompetencia que había. No hay un honor más grande que servir como comandante en jefe de todos ustedes y como eso los veo, ustedes son personas maravillosas. Central Casting diría, con uno y cada uno de ustedes les agradezco por su devoción sin parar para nuestro país y también por haber dado ese juramento de defendernos a todos. Me siento muy contento de estar aquí para abordar al liderazgo de más alto cargo de nuestras Fuerzas Armadas, que como se conoce el Departamento de Guerra ahora. Yapir habló sobre eso. Me pareció que dio un discurso muy bueno, excelente. No quiero que se ponga tan bueno, no odio eso, no odio. Casi lo despedí. No quiero hablar después de ti. Dio un discurso maravilloso, habló acerca del Departamento de Guerra y estábamos ahí. ¿No solía llamarse el Departamento de Guerra antes? Y dijo, sí, señor. Lo cambiaron al principio de los 50. Entonces, cuando ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ganamos todas las guerras y todo lo que pasaba antes, solamente ganábamos y luego nos volvimos woke. Creo que fue la primera señal de wokeness en ese momento. ¿Y qué pasa si lo cambiamos? ¿Qué le parece si lo volvamos a poner el mismo nombre? Sería una buena idea, ¿verdad? Y a Pete le encantó inmediatamente. Algunas personas pensaron sobre eso, lo pensaron un poquito, pero al final lo hicimos. Y tengo que ser muy sincero, es tan popular. Pensé que iba a encontrarme con furia por la parte de la izquierda, pero ya creo que están desistiendo, sinceramente, ya no pueden conmigo. Llevan tantos años detrás de mí y aquí estamos. Vengan a la Casa Blanca todo el tiempo que quieran. Ya han desistido. Son gente muy mala, pero ha sido muy popular por todos lados. Pensé que íbamos a tener que luchar y pelearlo, pero no ha habido ninguna pelea. Ninguna pelea, como llamo el Golfo de América, porque para mí siempre fue el Golfo de América. No pude entender nunca porque tenemos 92% de la superficie y durante años, 350 años, ellos estaban antes, se llamaba el Golfo de México y tuve esta idea y estoy viendo el mapa y digo, tenemos la mayoría de la costa, ¿por qué se llama Golfo de México? ¿Por qué no se llama Golfo de Estados Unidos o Golfo de América? Y acá lo cambié. Y pasó muy bien, tuvimos unas pocas noticias falsas que no quisieron hacer el cambio, pero uno de esos AP nos llevó al tribunal y ganamos. Y el juez, que era un juez liberal, dijo, el nombre es el Golfo de América porque AP no lo quería llamar el Golfo de América. Escribían, no es unos buenos medios, lo llaman el Golfo de México. No, y el juez dijo, de hecho, no puede ni entrar porque lo que usted está haciendo no está apropiado. El nombre es Golfo de América. Google Maps lo cambió todo el mundo, pero AP no. Y ganamos en el tribunal. ¿Qué les parece eso?
secretario Hegseth describió de una manera maravillosa el cambio de nombre y refleja mucho sobre no solo el cambio de nombre, sino que el cambio es histórico para enfatizar nuestro propósito y cómo ganábamos guerras. Ganábamos las guerras porque no teníamos guerras, pero uno tiene que estar ahí y a veces tiene que hacerlo. Yo he resuelto tantas guerras en 9 meses, 7. Y ayer quizás hayamos podido ya acordar también que Pakistán e India estaba bastante grande, sobre todo son poderes nucleares, ambos países, pero creo que también vamos a llegar a un acuerdo en el Medio Oriente. No ha pasado durante 3.000 años. ¿Cuánto tiempo llevan peleando? 3.000 años, me contestan. Eso es mucho tiempo, así que vamos a ver, pero jamás tiene que estar de acuerdo. No sé si vamos a ser muy fuertes con ellos, pero ahí está. Y todos los países árabes, musulmanes han estado de acuerdo con eso. Israel está de acuerdo, así que es algo maravilloso. Todos se unieron. La guerra es muy extraña, uno nunca sabe lo que va a pasar con la guerra. La más sencilla de todas es la de Putin, dije, esa es la primera. Esa es una guerra que no hubiera sucedido nunca si yo estuviera de presidente, porque si las elecciones no hubieran estado amañadas. Y no pasó durante 4 años, pero yo conocí a Putin muy bien y pensé que iba a ser sencilla porque lo conozco también. Bueno, ese resultó ser la más difícil. Todavía todas las demás no se podían resolver y las resolvimos. Y es muy bueno lo que hicimos ayer sobre el Medio Oriente. Eso no es más que una sola, son muchas guerras combinadas. Muchos de ustedes han estado en muchos diferentes países y en diferente capacidad. Así que es una parte muy grande de la tierra. Pero si eso se resuelve, va a ser 8 o más. Yo me contaría 3 o 4 por esa. Así que tenemos que llegar a un acuerdo con el presidente Putin y Zelensky se tienen que unir para resolverlo. La única manera de hacerlo es a través de la fuerza. Si como estábamos débiles, ni siquiera me contestarían la llamada, pero por eso tenemos que estar fuertes. Tenemos ese espectáculo horrible que sucedió en Afganistán por la incompetencia de Biden y su equipo. Son gente incompetente. Creo que yo ya no estaba ahí, obviamente. Lo vi y eso fue tan horrible, fue un momento tan vergonzoso en la historia de nuestro país. Y ahora volvimos, ya estamos, ya, y nada de esa basura va a volver a suceder. Fue tan terrible. Estamos despertando el espíritu del guerrero. Este es un espíritu que creó este país de la caballería, que conquistó las planicies y los poderes de Patton, de Bradley, General Douglas. Todos estos son hombres maravillosos y en este esfuerzo éramos un equipo. Así que mi mensaje para ustedes es muy sencillo. Estoy con ustedes, les apoyo y como presidente los voy a respaldar siempre. Ni siquiera van a verme titubear. Y eso también incluye a los policías, a los bomberos y todas las personas que hacen su trabajo también. Juntos en los próximos años vamos a hacer que nuestras Fuerzas Armadas sean más fuertes, más rápidas, más poderosas y más temidas que nunca jamás. Yo reconstruí nuestra capacidad nuclear y lo vamos a mejorar y esperemos que no tengamos que usarlo nunca. Esperemos que no, porque el poder de eso es tan increíble. Yo he visto cosas que no se las muestran a ustedes y no quisiera mostrárselas tampoco, pero cuando uno ve los resultados de lo que queda después de un ataque nuclear, uno no quiere utilizar eso nunca, nunca, jamás. Nosotros estábamos un poco amenazados por Rusia recientemente y le envié un submarino nuclear, el arma más letal que jamás se haya construido. Primero, no se puede detectar, no hay manera. 25 años de avanzada tenemos por adelantados en Rusia y China. Rusia es segundo en submarinos, China es tercero.
Pero bueno, se están actualizando también en la parte nuclear, pero en 5 años se van a igualar. Y uno no tiene que ser tan bueno con las armas nucleares, uno tiene que tener un 1/20 de lo que uno tiene ahora y el daño sería desolador igual, horrible. Pero anuncié que basándose en la mención de las fuerzas nucleares, una persona estúpida que pueda mencionar esa palabra nuclear, un submarino o 2, no voy a decir del segundo, no voy a hablar del segundo, envié a la costa de Rusia para que tengan cuidado, porque no podemos dejar que nos manipulen. Lo llamo la palabra, hay 2 palabras que empiezan por N en inglés. No se puede utilizar la otra, pero no se puede usar ninguna de las 2, pero yo la llamo la palabra N. Y francamente, si se tiene que utilizar esa palabra que empieza por N, tenemos más que nadie, tenemos algo más moderno, pero ni siquiera tenemos que pensar en eso. Pero cuando alguien se menciona ese submarino, a todo el mundo le encanta. Así que esperemos no tener que usarlo. Pero es increíble, no se puede detectar. Nosotros podemos detectar todo, vamos directamente al punto, pero tenemos genios que han desarrollado estos equipos que no permiten la detección. Nadie lo puede detectar ni de manera submarina ni por encima del agua. Y otras cosas más. Y como resultado de esta renovación de nuestro espíritu de las Fuerzas Armadas, y esto es lo que se trata, esto está enriqueciendo nuestro espíritu, nos está llevando a otros niveles. En los últimos meses ha habido más enlistamiento, un récord como nunca lo hemos tenido. Y solíamos tener problemas de reclutamiento. Si se acuerdan, más o menos como 1 año y medio, yo estaba al principio de una campaña política y las cosas salieron que uno no podía hacer que las personas se unieran, y también a la policía. No había gente voluntaria para eso, ni el departamento de bomberos. Los bomberos son maravillosos y tuve el 95% de los votos de ellos. Así cuando uno tiene el 95% de los votos, uno tiene que mencionarlos. Pero son maravillosos, son muy valientes. Y en las ciudades, las partes más problemáticas también es parte de la guerra también, pero los bomberos se montan en las escaleras y la gente les dispara. De eso no se habla mucho, pero tenemos que darle crédito a esos bomberos porque se montan en esas escaleras para rescatar a las personas. Y tenemos animales que les disparándole a los bomberos cuando están en un territorio muy peligroso. Si uno se cae de esa escalera, ya se acabó todo. Ni siquiera tienen que revisarte cuando llegas al piso. Y hay gente disparándole en esos centros problemáticos de las ciudades. Así que siempre menciono a los bomberos porque es un grave problema que tenemos. Es increíble. Como ellos son increíbles también. Por primera vez en el 2025, la fuerza Space Force, todos superaron sus metas de reclutamiento 3 meses por anticipado. Nunca había pasado antes y el ejército le fue incluso hasta mejor. Felicitaciones, ejército. Lograron todo y esos son los estándares más altos porque los vamos a hacer más amplios. Así que los estándares son mucho más exigentes que hace 3 o 4 años cuando teníamos a Sleepy Joe, al dormilón. Y los ejércitos lo hicieron 4 meses antes. ¿Y se acuerdan 1 año y medio atrás que la historia estábamos retrasados en las Marines, en la Marina, en la Guardia Costera, e incluso Space, porque yo creé ese departamento. Cuando uno crea algo, las personas que pusimos ahí fueron maravillosas. Yo lo acerté con eso también. Así que estábamos muy atrasados, China y Rusia. Y ahora estamos dominando Space Force. Ha sido algo muy importante, lo dije desde el principio. Cuando Biden
quería eliminarlo. Y esta cosa que se llama Space Force, tenemos que deshacerlo. Y todo el mundo que está aquí en esta sala se lo comió vivo, porque es muy importante. Es lo más importante, y mientras pasa el tiempo, cada vez se hará más importante. Pero ahora estamos a 106% de nuestras metas de reclutamiento para el año, y eso es lo mejor en más de una generación quizás. Y para los Marines la moral está tan fuerte, así que vamos a reunirnos las metas de retención antes del 2026, y es antes que lo que ha pasado nunca en nuestro país, nunca se ha logrado tan temprano. Me siento muy bien, y a veces me siento culpable que a veces voy a una persona, nunca como ustedes, no, ustedes son nuestros líderes, pero gente, soldados, ¿no? Y me siento avergonzado porque oigo historias de que, bueno, no pudimos llenar nuestras fuerzas, no pudimos llenarlas de soldados. Y hay los titulares, y fue durante los 4 años de Biden, los años de la autopluma, de AutoPen. Bueno, ¿qué tal les parece que todo esté firmado por una pluma automática? Porque tiene un papel muy lindo en las partes oficiales militares. Y ahora tiene mucho. Quiero el papel A, no el D. A veces este hombre va a ser general, ¿verdad? No quiero usar este papel, no quiero usar un papel sólido, bonito, escrito de oro, con oro de verdad cuando se habla del cargo, y son hermosos. Pero, ¿qué les parece que un niño que está ahí, que está firmándolo, cualquier persona con una pluma? Y lo pensé, y pensé en ustedes primero, los almirantes, los generales, y es toda su vida. Quizás va a los premios de la academia o donde fuera, y uno pasa por años de trabajo y luego se convierte en almirante o general. Y entonces cuando lo hacen el presidente de Estados Unidos, firmándole su cargo, y está muy bonito, y yo lo firmo también. Me encanta mi firma, por supuesto. Todo el mundo le encanta mi firma. Pero lo firmo de manera muy orgullosa, y siento cómo pueden tener una persona firmando de manera automática con AutoPen. Eso es muy respetuoso. Así que todo lo que él hizo lo firmó AutoPen, excepto cuando le dio el perdón a Hunter, la conmutación de presidencial. Pero la AutoPen se ve mejor. Pero bueno, como líderes tenemos ese compromiso con cada patriota que lleva nuestro uniforme para asegurar que nuestras fuerzas sean las más letales y dominantes, no solo por unos pocos años, sino para décadas y las próximas generaciones, incluso siglos. Tenemos que ser tan fuertes que ningún país se va a atrever a desafiarnos, tan poderosos que ningún enemigo se va a atrever a amenazarnos, y son tan capaces que ningún adversario se pueda enfrentar a nosotros. Y recientemente tuvimos India y Pakistán. Estaban entre sí peleándose, y los llamé a los dos y utilicé el comercio. No voy a comerciar con ustedes, son países nucleares muy grandes. Dice, no, usted no puede hacer eso. Yo dije, sí puedo. Ustedes van entonces a esta guerra tan absurda que están hablando. Derribaron 7 aviones, mucha sangre y mucha animosidad entre ellos. Yo voy a atacarlos con el comercio. Estaba 4 días la guerra, eso fue el principio, y la paramos. Fue algo maravilloso. El primer ministro de Pakistán estuvo aquí con el general de campo, muy importante en Pakistán, y estuvo 3 días aquí. Y ni me di cuenta que lo dijo tan lindo. Él dijo a un grupo de personas que estaban con nosotros, 2 generales, pero era un grupo. Dijo, este hombre salvó millones de vidas porque salvó el mundo el mundo que cayera en la guerra, en nuestros mundos que cayeran en la guerra. El presidente Trump salvó a millones de vidas. Era una guerra mala. Y me sentí muy honrado. Me gustó mucho como lo dijo. Susie Wiles estaba ahí. Eso es la cosa más bella que he visto, dijo. Y salvamos a muchas personas. Salvamos a muchos de ellos. Incluso en África salvamos, en el Congo y con Ruanda. Estaban luchando entre sí 31 años, 10 millones de personas muertas. Eso también lo resolví. Me siento muy orgulloso. Si esto funciona,
Vamos a tener 8 en 8 meses. Está muy bien. Nunca nadie ha hecho nada así. ¿Me dará el premio Nobel? No, por supuesto que no. Se lo van a dar a una persona que no hizo nada. Se lo van a dar a una persona que escribió un libro acerca de la mente de Donald Trump. Pero a él sí, el escritor es el que va a recibir el premio Nobel. Bueno, veremos qué pasa. Pero va a ser un gran insulto para nuestro país. Yo no lo quiero, yo quiero que lo reciba nuestro país. Lo debería recibir porque nunca ha habido nada parecido. Si esto pasa y va a pasar, no lo digo a la ligera porque sé mucho más que cualquier persona sobre cómo llegar a acuerdos. Y pueden cambiar, y ciertamente pueden cambiar de opinión, pero tenemos a todos, tenemos una firma, es la única que nos falta. Y esa firma va a pagar muchísimo si no firman, y es por su propio bien, porque estamos creando algo maravilloso. Pero haber logrado 8 de estas situaciones es un honor. Y tenemos a Putin y Zelensky, las más sencillas de todas. Y dije, esa la voy a resolver, pensé que iba a ser la primera. La otra era mucho más difícil. Algunas, como la de Azerbaiyán, esos 36 años llevaba esa guerra. Y dijeron, no se puede solucionar, no lo haga. Yo dije, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y tomé el teléfono y llamé a los 2 países y fueron maravillosos, maravillosos. Inmediatamente lo supe, en cuanto empecé a hablar con ellos, sabía que iba a solucionar eso. Ahora son amigos. Dicen que uno ha sido presidente durante 32 años. 22 años, dijo. Por 22 años no hice nada sino matar a la gente de él, que estaban en la misma sala, en la oficina oval. Y empezaron separados así, en ese escritorio Resolute precioso. Y uno estaba aquí y el otro estaba por aquí. No se podían separar más, lo más lejos posible el uno del otro enfrente de mí. Y mientras empezaron a acercarse, al final de la hora que resolvimos todo, se abrazaron y se abrazaron y se abrazaron. Y dije, eso es tan bonito y van a seguir siendo amigos. Y hablé con uno de ellos el otro día y dijo, no, él no es mi amigo. Pero durante 20 años ha sido el jefe de Azerbaiyán durante 22 años. Y el otro dijo, un hombre maravilloso también, 7. Y saben, esa guerra fue una guerra que no se podía solucionar. Durante 7 años, la otra por 22 años. Lo único que hizo fue matar a a su pueblo. Pero vamos a parar eso ya. Así que solucionamos eso. Así que es algo maravilloso, es un sentimiento maravilloso. Salvar a Kosovo y a Serbia. Está salvando tantas vidas haciendo esto. No sé, me imaginaba a nadie que usted lo podía hacer. Pero yo les deseo lo mejor y no les vamos a defraudar. Y si podemos solucionar guerras en vez de lucharlas, sería maravilloso, ¿verdad? Sería maravilloso. Por eso una de las primeras órdenes ejecutivas del decreto era restablecer el principio del mérito, que es lo más importante. Aparte de la palabra aranceles, esa es otra palabra muy bonita, porque aranceles es la más bonita. No puedo decir que yo digo que el arancel es mi palabra favorita. Tenemos un caso muy importante enfrente de la Corte Suprema, pero no me puedo imaginar porque este es uno de lo que han hecho otras naciones a nosotros. Así que tenemos bastante fundamento legal, pero hay un caso en el tribunal. Pero mi palabra favorita en el diccionario en inglés es la palabra arancel. Y todo el mundo pensó que era extraño. Y las noticias falsas dijeron y me atacaron por eso. ¿Qué pasa en la palabra amor, la palabra religión, Dios, esposa, familia? ¿Qué tal esas palabras? Uy, me atacaron cuando dije que mi palabra favorita era arancel. Ahora digo que es la 5ª favorita. Y me parece que está bien. Me parece que está bien. Pero me atacaron. Pero bueno, miren, cuando uno está tomando eso en cuenta, estamos recibiendo miles de millones de dólares. Estamos muy ricos y cuando terminemos esto no va a haber ninguna riqueza como la que vamos a tener. Otros países estaban aprovechando de nosotros durante años y años. Ustedes lo conocen muy bien y ahora estamos tratándolo de manera justa, pero el dinero que está entrando es algo que no hemos visto nunca. Tenemos 31 mil millones de dólares. 31 mil millones de dólares y no sabemos de dónde salieron.
vino el economista y dijo, bueno, ¿qué significa esto? Es que no sabemos de dónde salió ese dinero. Revisen la parte de los aranceles. No, los aranceles no han empezado en ese sector. Sí, empezaron hace 7 semanas. Revisen eso. Y viene 20 minutos más atrás, señor, tiene usted razón. Vino de los aranceles, 31,000 millones. Suficiente para comprar muchos barcos de guerra, almirante. Deberíamos pensar de los barcos de guerra. Tenemos el secretario de la Marina, se me acercó porque vi el Iowa ahí en California y vi diferentes barcos y las fotos viejas. Yo solía ver Victoria en el mar, Victory at Sea. Me encantaba verlo de todo en blanco y negro. Veía esa película y ven todos esos barcos con los destructores que atacaban y nada, los paraba. Nada, iban en fila y no había cómo detenerlos. Así que hablamos de eso también. Esos barcos, algunas personas dicen que no, que eso es tecnología antigua. No lo sé, yo no me parece tan vieja cuando ven esas armas, pero quizás estamos considerando eso, el concepto de los barcos de guerra, desde acero, no de aluminio, no aluminio que se derrite si le ataca un misil. Empieza a derretirse si el misil está hasta a 2 millas. Ya no los hacen así, pero si se analiza. Si al secretario le gusta, yo espero que también sea así y las municiones son más baratas que los misiles, pero me da miedo votar porque, bueno, quizás sí les voy a decir, es algo que nos estamos considerando seriamente. Eran poderes, eran muy poderosos, eran muy duros y asustaban al enemigo. Así que uno de los casos más importantes que ganamos fue la decisión de los Estados Unidos, de la Corte Suprema, de permitirnos proseguir con la palabra mérito, mérito. Esas dos palabras están ahí juntas. Entonces, diría que esto es lo opuesto a hacer una cosa políticamente correcta. Así que pasamos ya de la parte políticamente correcta, que teníamos personas que no podían estar listos para hacer lo que ustedes pueden hacer por muchas razones, no voy a entrar en detalles, pero ahora todo se va a basar en el mérito. Esa es una decisión increíble. No pensé que íbamos a ganar ese caso. Y fuimos y ganamos y fuimos también con las universidades, donde los niños normalmente entraban a las universidades y con las notas más altas no podían entrar a las mejores escuelas por otras personas que no tenían tampoco notas buenas, normales, pero nada especial, podían entrar a las mejores universidades. Y dice, esto no es una locura, uno no puede manejar un país de esa manera. Y entonces pasó durante años y llegó a la Corte Suprema y también ganamos en esa decisión. Así que todo se basa en el mérito, todos ustedes se basarán en mérito. Nadie va a tomar su lugar por razones políticas, porque simplemente hacen algo que es políticamente correcto y ustedes no. Vamos a tomar a las personas más capacitadas para hacer el mejor trabajo. Y así fue que fue construido nuestro país, basado en el mérito. Y nos separamos de eso durante mucho tiempo y todo el mundo lo entiende ahora. Se hizo, fue aprobado y me parece que la Corte Suprema se merece mucho crédito porque fueron muy valientes de hacer eso y por esa decisión más que cualquier otra cosa, porque es una decisión difícil de tomar, muy difícil. El aparato de nuestro país no estaba establecido para premiar el mérito, sino más bien para ser políticamente correcto. Y uno nunca puede ser maravilloso si se hace de esa manera. Y vamos a ser más maravillosos que nunca antes. Estamos trayendo, contratarnos en la capacidad física, la personalidad, el carácter, y porque el propósito no es proteger los sentimientos de nadie, es proteger nuestra república. Y la república es con lo que estamos lidiando, es para proteger a nuestro país.
No vamos entonces a ser políticamente correctos cuando se trata de defender la libertad de Estados Unidos. Vamos a luchar y seremos una máquina de vencer. Y queremos luchar lo menos posible, obviamente. Tenemos que contar en personas como nosotros en que no nos metan en guerra, porque muchas de las guerras que les mencioné podíamos haber también participado en ellas, perder a muchos de nuestros soldados. Pero yo creo que mejor las vamos a resolver de una manera diferente. Esperemos que no haga falta hacer eso, pero he estado mucho en el medio de muchos ataques en este momento. Pero lo que necesitamos es, lo vamos a tener para estar listos. Así que lo más importante es que tenemos esa meta. Me comprometo con ustedes en gastar más de $1 billón en el 2026. Y es lo más que se ha gastado. $1 billón. Es mucho dinero. Espero que les guste esa idea. Damas y caballeros, espero que les guste. Es mucho dinero. Vamos a tener lo mejor de todo. Cada departamento va a haber gran inversión porque lo anuncié en marzo en la oficina oval y estamos también hablando de no le he dado el nombre, yo no le puse el nombre al cazabombardero. Boeing dijo, señor, este es lo que le estamos presentando. Es el jet de combate mejor y están probando todas esas compañías y todos esos planos ahora en este momento. Queremos llamarlo el F-47. Déjenme empezar sobre eso. No tuve que pensar 2 segundos. Dije, ok, está bien. Sí, ¿qué saben lo que significa 47? Yo soy el 47, soy 45, 46 y 47. Así que no quiero el crédito para el 46 porque no quiero tener sus fronteras abiertas y que la gente entrara de todas partes del mundo, desde instituciones mentales y de cárceles. Me gusta decir donde invertimos decenas de millones de dólares para remozar nuestras fuerzas y tener la mejor defensa con el domo dorado. Esperamos que nos va a ir muy bien hasta que tengamos algún problema al final, con un poquito de falta de municiones, de defensa, digamos. Pero eso sí ya lo resolvimos también. Así que lo que estamos haciendo es increíble, nos lo merecemos, ayudamos a otros países y ¿por qué no lo tenemos nosotros? Y Canadá me llamó hace un par de semanas si quieren ser parte de eso. Y les dije, ¿por qué no se unen a nuestro país y sea el Estado 51, y se los daremos gratis? Así que no sé si eso logró un gran impacto, pero tiene mucho sentido porque les está yendo muy mal en Canadá. Como saben, con los aranceles todo el mundo viene a nuestro país. Tenemos más inversión que nunca hemos tenido, $7,000 billones de dólares. En 4 años no tuvo ni siquiera $1 billón. Tenemos 17 billones en 8 meses. Y viene de Canadá, México, de Europa, de todas partes, inteligencia artificial, plantas de autos, todo viene a Estados Unidos de regreso. Con mi presupuesto vamos a expandir la Marina, 19 barcos y submarinos y destructores, etcétera, y va a ser mucho más en el futuro, porque no construimos ya barcos, submarinos sí, pero no construimos barcos. ¿Saben? En la Segunda Guerra Mundial había barcos de flete, etcétera, y construíamos uno al día y ya no. Y no me gustan mucho de los barcos que construyeron, no me gusta, porque a mí me gusta mucho la estética en las cosas. A nivel estético no me gustan, eso no se ve bien. Un barco feo no es necesario para decir que el B-2, los bombarderos B-2 son maravillosos. Cuando entraron al espacio así, con el general Khan y todo, y con Pete también, que estábamos en la sala de guerra, lo vimos y fueron intocables, ni los vieron, entraron y salieron, soltaron las bombas y todos dieron en el blanco, fue una destrucción total. CNN, cuando vino las noticias falsas, la cámara la acaban de apagar. Cada vez que lo menciono, ellos apagan la cámara porque nunca es bueno para ellos. Dicen que es un problema, pero no los culpo, espero que la apaguen mejor.
pero dicen que tienen un reportero tramposo que dice, él quizás no te haya llegado a los blancos como quizás no haya sido una destrucción total. Sí, llegaron, pero no querían reconocer que fue una destrucción total. La Comisión de Energía Atómica dijeron que sí, no solo dieron en el blanco. Si piensen sobre esto, de ahí en el cielo no había luna ni nada, estaba oscurísimo, no podían ver nada, no se les podía ver a ellos tampoco, pero tienen como un haz de luz y todas dispararon directamente en esa montaña de granito. Creo que es la última vez que van a construir algo así. Tenían esos lanzadores al aire preciosos, pero ya es la última vez que lo van a construir porque fue una destrucción total. Ahora sí nos reconocen, pero esas personas fueron fenomenal. La gente de la Fuerza Aérea fue fenomenal. Deben sentirse orgullosos de ellos porque hay muchos nuevos ya actualizados. Pero me gustan los otros porque no hubiesen funcionado mejor. Así que volaron 37 horas en total, de ida y de vuelta, sin parada, nada. 52 tanqueros lo estaban reabasteciendo porque hace falta cargarlo con cientos de galones de combustible. No sé cómo hacen eso ustedes, la verdad. Yo hice la pregunta, ¿qué pasa si... No, usted no quiere saber lo que pase. No quiero saber entonces. Pero son héroes esos hombres y todos vinieron a la oficina oval. Tuvimos los pilotos de los B2 y las personas incluso que se encargaron del mantenimiento. Son tan importantes. Todos los invitamos a la Casa Blanca, les dimos una fiesta. Los trajimos algunos a la oficina oval, pero por encima de eso vamos a subir 3.8% de aumento a todos los soldados, a los marinos, los aviadores. Eso no se lo dieron el gobierno anterior, no los trataron con respeto. Son demócratas, nunca lo hacen. No solo estábamos reconstruyendo nuestra fortaleza, sino por primera vez en años mi gobierno está utilizando esa fortaleza para defender el interés de Estados Unidos. Sencillamente estamos poniendo a Estados Unidos primero y siempre lo he dicho así, siempre he puesto a Estados Unidos primero. Es muy sencillo cuando uno habla sobre eso. Mi campaña fue así, basada en el sentido común y no fue muy bien. Las cifras más grandes que nunca se hayan recibido en términos de distritos lo desglosaron 2.500 en comparación con 525. Ganamos todos los estados, péndulo, el voto popular, ganamos todo. Tenían que ver los mapas, es todo rojo, excepto un poquito una línea azul en cada cosa, ya. Y eso va a desaparecer también. Nos fue muy bien, parte por el éxito de la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, el voto que recibí de las Fuerzas Armadas y gente muy mala. Ustedes tienen que luchar con esa gente también. Mi lucha es diferente con otro tipo de personas, pero esparcieron todas esas declaraciones inventadas de lo que yo dije, incluso acerca de las Fuerzas Armadas, pero afortunadamente las Fuerzas Armadas no lo creyeron, dieron una declaración. Señor, tenemos 25 personas que dicen que él nunca dijo, 25 personas, 25 declaraciones juradas diciendo que no, nosotros vamos a apoyarlo. La prensa está perdiendo todo el poder por eso, porque la gente no cree ya. Necesitamos fronteras, necesitamos una prensa honesta y sincera, necesitamos elecciones libres. No tenemos una prensa correcta. Vamos a luchar contra ella y la gente lo entiende. Hay que hacer esto mucho. Uno tiene que ir a la televisión mucho porque no puede tener un plano equitativo porque ellos no comprenden que están destruyendo la imagen de los medios. Está en el punto más profundo. Es peor que la del Congreso. ¿Pueden creer eso? Pero con muchos de ustedes aquí en la sala volvimos a los principios fundamentales, que defender nuestra patria es lo más importante y por eso las fuerzas son nuestra principal prioridad. Las últimas décadas los políticos han creído que nuestro trabajo es realmente ser policías de Kenia y Somalia, mientras Estados Unidos está siendo invadida. Nos están invadiendo desde dentro. No se separa a lo que sería un enemigo extranjero.
pero es más difícil de muchas maneras porque no llevan uniformes. Por lo menos cuando llevan uniformes uno puede destruirlos, pero esta gente no tiene uniformes. Estamos siendo invadidos desde adentro y los vamos a parar muy rápido. Después de gastar miles de millones de dólares en defender las fronteras de otros países, con la ayuda de ustedes estamos defendiendo las fronteras de nuestro país y eso lo haremos de ahora en adelante. No vamos a permitir que eso pase. Biden le dejó entrar a personas de instituciones mentales, de prisiones, traficantes de drogas, asesinos. Teníamos 11.488 asesinos que entraron a este país. Por una persona que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no tenía ni idea, no debería haber estado ahí, no tenía ni idea. Las personas que mantenían su despacho en la Casa Blanca eran personas que eran de lunáticos de la izquierda radical. Son brillantes, pero muy tontos cuando se trata del sentido común y de las políticas. Y le permitían a las personas entrar de todas partes del mundo. El Congo, abrieron prisiones en el Congo y llegaron a nuestro país. Sí, sin revisión y sin nada. Y de todas partes de Sudamérica, no solamente de Sudamérica. Uno piensa en Sudamérica, no, pero de todas partes. Muchos de Venezuela. Venezuela vació su población de las prisiones. Por eso tenían el Tren de Aragua, una de las pandillas peores. Pero nos encargamos de ellos con mucha fortaleza. Y quiero darle las gracias a la Guardia Nacional en Washington, porque fue una vergüenza. Ahora podemos decir porque ya lo solucionamos, porque Washington era la ciudad más peligrosa en todo Estados Unidos. Y mucho más allá incluso de eso. Uno va a Afganistán, no tenían nada parecido a eso. Va a países que uno podría pensar que haya problemas en ellos, pero... Y ahora Washington, después de 12 días de una intensidad muy, muy grave, 1.700 delincuentes de carrera. Si tienen 5, las cifras pueden ser horribles, pero porque cometen muchos delitos al día. Pero 1.700 los sacamos y no había duda de quién era el jefe y se hicieron un trabajo maravilloso. Y empezaron a limpiar. Yo no quiero que hagan eso, no, quieren hacerlo, están limpiando. Yo pasé hace 2 días, gente linda, de manos, agarrada de manos, esposos y esposas ahí, sin temor a que les disparen. Washington ahora es una ciudad segura. Salí con mi grupo a cenar y hace tiempo no lo podía hacer, en teoría no se podía hacer, y me sentí muy seguro. Y nadie ha sido atacado, nadie ha sufrido nada. Washington fue de ser la seguridad más peligrosa a ser la más segura en un periodo de un mes. Lo tuvimos bajo control en 12 días, pero denos otros 15 o 16 días y está perfecta. Y personas, aparte de los políticos, lo ven y algunos demócratas son los que mantienen las ciudades que no están en buen estado. Todas las demás sí están en buen estado. Pero parece que los que manejan los demócratas de la izquierda radical, lo que han hecho en San Francisco, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, son lugares muy inseguros, no son seguros y los vamos a arreglar uno por uno y va a ser una parte muy importante para muchos de ustedes. Es una guerra también, una guerra interna, que controlar el territorio físico dentro de nuestras fronteras es esencial para la seguridad nacional. No podemos dejar entrar a esa gente. No ha entrado nadie en los últimos 4 meses. Yo ni siquiera me lo puedo creer, de que pasar de millones que entraban, 25 millones, y de esos 25 millones nunca deberían haber entrado a nuestro país. Los peores, gente de las prisiones y las cárceles, los montaban en una caravana y los enviaban para acá. CNN estaba entrevistando a una persona. Ay, ¿por qué viene acá? Quiero libertad. Muy bien. ¿Usted estaba en la cárcel? Sí. ¿Por qué? Por asesinato. Usted tiene que ver a ese periodista, una mujer joven. No me puedo creer. Ella quizás perdió su trabajo porque la izquierda no quiere escuchar eso. Pero estamos manejando todo por el amor a nuestro país y el sentido común. Quiero saludar y rendir honores a todos ustedes porque tienen una misión muy importante. Le dije a Pete, tenemos que utilizar estas ciudades peligrosas como
puntos de entrenamiento para nuestras Guardia Nacional y la parte de las Fuerzas Armadas, porque vamos a entrar a Chicago muy pronto. Es una ciudad muy grande, con un gobernador estúpido, incompetente, estúpido. Lo sacaron de los negocios familiares porque es muy estúpido. Y se convierte en gobernador, imagínense. No un dinero, él tiene dinero, no un dinero que él hizo, pero ahora es gobernador y nos critica todo el tiempo. La semana pasada hubo 11 asesinatos, 44 personas recibieron disparos. La semana anterior, 5 asesinatos, 28 baleados. Todas las semanas pierden 5 o 6. Si pierden 5, consideran un buen fin de semana. No deberían perder a nadie, no deberían perder a nadie. Esta es la civilización. Y siempre está ahí diciendo... Estamos en buena, no necesitamos a los militares, estamos en muy buena forma. No, Portland, Oregón también, parece una zona de guerra. Y me llaman el gobierno liberal. Por favor, no venga, no necesitamos su ayuda. A menos que estén pasando cintas falsas, parece que esta es la Segunda Guerra Mundial. Su lugar está incendiándose no, señor, lo tenemos bajo control. No, ustedes no lo tienen bajo control, gobernador, pero voy a revisarlo y lo voy a llamar. Y lo llamé inmediatamente. Este lugar es una pesadilla. Probablemente no es el peor, pero van en contra de la gente de ICE, grandes patriotas que tienen un trabajo muy duro. A ellos les encanta su trabajo porque están limpiando nuestro país. Y vemos algunas de las cosas donde tomaron partes de Seattle. Un gran porcentaje de la ciudad de Seattle lo tomaron. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Eso fue hace un poco de tiempo atrás. En cuanto les envié las tropas, si tienen un líder real, sí, te diría, haz lo que tienes que hacer. Y lo hice el otro día. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer porque no queremos que nuestro pueblo sufra. Estaba viendo durante Biden las tropas así erguidos, de la manera que yo debería pararme muchas veces, pero estaban así. Y la gente está ahí, están escupiéndoles a la cara, gritándoles a las caras, están a poca distancia y el soldado está firme, no quiere derribar a esa persona, pero no se le permite. No puede hacer nada. Entonces tiene que estar ahí, le abusan de ellos. Una mujer estaba tan así de esta distancia de la cara y le empezó a escupir a la cara y él no puede hacer nada. Si está bien con ustedes, generales y almirantes, voy a quitar eso. Si les escupen, ustedes golpeen. Si les escupen, ese es algo nuevo. Si ellos escupen, ustedes golpean. Cuando vienen los carros, vienen con carros nuevos de la frontera, de la patrulla fronteriza, muy bonitos y tienen que que les tiren rocas al carro. Viene ese carro nuevo y cuando sale pasa 100 yardas y está totalmente destruido. Tienen brazos muy fuertes y están tirándole esos ladrillos a las parabrisas de los carros. Es una zona de guerra. Y dije, no permitan que eso pase. De ahora en adelante, si eso pasa, y como digo aquí, ustedes salgan de ese carro y hagan lo que les dé la gana. Pueden hacer lo que quieran. Porque esas personas... Bueno, pueden morir por eso, porque si pasa, ellos quisieran matarles, que pasara el ladrillo por el parabrisa. Y siguieron manejando y seguían tirándole los ladrillos. ¿Por qué no pararon? Bueno, porque el gobierno anterior decía que no se podían parar, pero ahora ya es diferente con nosotros. Nosotros nos paramos. Y desde que di esa orden ya no ha pasado ese problema más. Qué interesante, ¿verdad? Como en Venezuela. Ven que bien destruimos los barcos, no encontramos, ya no hay más barcos, ya los que tenían drogas. Cada barco mata 25,000 personas por el fentanilo que transporta y los destruimos y hemos destruido 4 y está todo en televisión, se puede ver. No es que nos guste hacer eso, pero cada barco mata a 25,000 personas. Algunas personas dicen más, eso es solo un promedio, porque a veces ven las bolsas llenas de polvo blanco, fentanilo sobre todo, y otras sustancias. Pero ahora tenemos un problema. El General Kane dicen que ya no hay más barcos. Ni siquiera los pescadores no quieren salir a pescar. No los culpo. Hoy no va a haber pesca.
Pero es increíble lo que puede hacer la fortaleza. Lo que queremos hacer es detener que las drogas lleguen a nuestro país. Perdimos a 300,000 personas el año pasado. Todo el mundo conoce muchos amigos quizás, o pierdes un hijo, o adultos también, pero pierdes a tu hijo o a tu hija por lo que está sucediendo por nuestras fronteras, lo que entra por allí. Lo vamos a hacer muy difícil. Ni siquiera hemos comenzado todavía. El mes pasado firmé un decreto para ofrecer capacitación a fuerzas de reacción rápida que puedan detener cualquier disturbio civil. Esto es muy importante para ustedes en esta sala porque es el enemigo que tenemos ya en casa y tenemos que lidiar con ello antes de que se vuelva fuera de control. Una vez que estemos involucrados en eso, todos a veces bromean y dicen, no, esto no es bueno. Se empezó en Washington, donde teníamos pandillas del Tren de Aragua de 12 o 15 chicos y estos militares si los tratan con irrespeto, inmediatamente los abordaron a las pandillas y los llevaron a patrullas y los llevaron directo de vuelta a su país. Algunos son tan peligrosos que no lo quieren hacer, son asesinos. No tenemos la confianza de que, aunque no vuelvan, no tenemos la confianza de meterlos en las cárceles. Pero estos miembros cumplieron con su tradición histórica y militar para proteger nuestras fronteras cuando fue en la época del lejano oeste y se encargaron de todos los enemigos extranjeros y nacionales. ¿Saben de esa frase? Eso es lo que dice la promesa que se hace. Tenemos enemigos extranjeros y nacionales. George Washington, Abraham Lincoln, Cleveland, Bush, George. Y todos utilizaron las Fuerzas Armadas para mantener el orden y la paz nacional. Muchos de nuestros líderes utilizaron los militares para mantener la paz. Y ahora se dice, no se puede utilizar las Fuerzas Armadas y la gente dice en las ciudades, ¿saben lo que dicen? Donde hay violaciones y hay disparos y los golpean. No, amamos las Fuerzas Armadas. Cuando ven las entrevistas en la calle, nunca ve una persona que dice que no lo quieren, a menos que sean radicales o les pagan, porque a muchos de esos insurrectos les pagan, no bien sea Soros o otras personas, la izquierda radical les paga. Así que hoy quiero darle las gracias a todos los miembros militares que han asegurado nuestra capital para que sea más segura para el pueblo estadounidense. El mundo nos está viendo, todo el mundo en la Casa Blanca, mujeres jóvenes, Señor, gracias. Yo sé por qué me están agradeciendo, no me lo tienen que decir, porque ahora pueden ir caminando a la Casa Blanca. No hemos tenido ningún delito en Washington porque tenemos las personas de carrera, estos lunáticos de carrera. Y nunca van a ser buenos, lamento decirlo, pero decirle a los medios liberales, ustedes pueden pasar tiempo con ellos, pueden hacer lo que quieran con ellos, pueden mandarlos a las escuelas, mejores escuelas, incluso mentalmente no me van a poder entrar, pero lo que sea que hagan con ellos van a ser iguales. Son delincuentes de carrera. Quizás nacieron así. Hay gente no les gusta que yo diga eso. Quizás algunos nacieron así. Con los líderes de hoy vamos a restablecer, en concentrarnos en vencer las amenazas en el hemisferio, de los terroristas, de los pandillas, de los carteles que han tenido unas campañas de destrucción en nuestro país. Todo porque hemos tenido líderes débiles y hicimos un buen trabajo durante nuestro primer mandato, pero ahora estamos haciéndolo para llevarlo al segundo nivel. Al segundo nivel quizás por 3. Y luego vino el COVID y bueno, de todas maneras nos fue muy bien con el COVID. Tuvimos los tratamientos terapéuticos, Regeneron, todo lo que hicimos con COVID. Y tenemos que concentrarnos como todos los países estaban siendo aniquilados por el COVID y tuvimos que cambiar el paso un poco para atender eso primero. Pero bajo nuestro liderazgo, las Fuerzas Armadas están al mayor nivel para combatir a nuestro enemigo, a los traficantes y a los carteles están ya avisados y muchos de ellos ya estamos llamando a organizaciones terroristas. Nadie lo había hecho antes, pero yo lo hice. Así que muchos ya son declarados terroristas, así que están tratando de envenenar a nuestro pueblo, así que los vamos a volar, los vamos a destruir, porque ese es el único lenguaje que entienden. Por eso ya no vemos más barcos en el océano, ya no hay.
por las costas de Venezuela ya no hay nada. Como presidente, no voy a dudar nunca en defender nuestras personas de las amenazas, de la violencia, de la plaga tan horrible que está sucediendo dentro de nuestro país, y también de los poderes nucleares de Irán y todos los poderes grandes que pensábamos que existían. Lo destruimos. Destruimos totalmente, aprovechamos la oportunidad y fue algo maravilloso poderlo ver. Y por eso es que el poder militar muestra lo que puede hacer, y por eso es que yo escogí Raising Cane. Él es fantástico. Espero que todos estén de acuerdo. Si todo el mundo está de desacuerdo, por favor levante la mano. ¿Quién está de desacuerdo que Raising Cane no es bueno? No veo ninguna mano. Muy bien.